yo tengo un sistema de coordenadas X y este sistema de coordenadas se va a desplazar, el centro del sistema se va a desplazar a un punto P. Por lo tanto, voy a definir dos ejes, eje X' y eje Y'. Es decir, esto vendría a ser algo así. Para que pase por el punto P y que si yo lo podamos observar acá, esto lo hago, esto es lo que estoy haciendo ahora, para poder trazar una recta paralela. No, no lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así. Voy a tomar ese sistema, ¿no es cierto? Lo voy a trabajar todo en Word porque en realidad a mí me gusta hacerlo paso por paso para que ustedes puedan entenderlo. Bueno, veamos. Tiki, tiki. Y lo vamos a pegar aquí. Bien. Listo. Traten de ingresar a tiempo. Es la segunda vez que lo digo, porque la próxima vez interrumpen, entonces se hace muy aburrido. Entonces traten de ingresar a tiempo. Ya está, listo. Entonces tengo este sistema de coordenadas cartesianas, X e Y, acá este es el eje horizontal, este es el eje vertical, y voy a tener que este sistema de coordenadas se traslada al punto P. Es decir, que este centro, que es 0, 0, va a tener ciertas coordenadas ahí. Entonces lo voy a hacer en forma manual. Es decir, lo que yo estoy diciendo ahora es que ahora voy a tener un eje acá. Ahí. Ese va a ser un eje. Y aparte de eso, voy a tener otro eje que está ahí. Ah, perdón, es para el otro lado. Ahí. Y lo voy a tener aquí. Ahí. Muy bien. No, está un poco... Estamos medio mal. Porque cambié el mouse y está sumamente sensible. Entonces cualquier cosa que yo haga... Ahí está, no importa porque yo ahora lo desplazo. Bien, ahora sí. Entonces yo ahí tengo definido otro eje que fíjese que es paralelo al anterior. ¿Por qué? Porque ha sufrido una traslación. Bueno, muy bien. Bien, entonces yo acá voy a nombrar a este que está aquí, eje X', eje X'. Ahí está. Y luego, indudablemente que la ordenada es Y'. Y ahí está. Bien. En definitiva, el eje que era el sistema de coordenado que era original, se ha producido una traslación. Ahora veamos, ¿qué distancia hay entre 0 y K? Lo que yo voy a decir, le voy a llamar, porque yo quiero llamarlo así, porque por lo general se llama de esa forma, a la parte horizontal la voy a llamar H. H minúscula, es decir, que desde ahí hasta ahí, esta distancia va a ser H.
Y de la misma forma va a tener una cierta distancia con respecto al eje Y. Y esa distancia la voy a llamar K. O sea que esta distancia que va desde el 0 hasta el valor, en este caso fíjense ustedes hasta 4, pero puede ser cualquier valor, la distancia que yo estoy marcando ahora es H y la distancia que estoy marcando ahora es el valor de K. Bien, y el P tiene el punto P para el sistema de coordenadas cartesianas X e Y va a ser X y va a ser Y, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a considerar ahora dentro de estos dos ejes, esperen que voy a ver si alguien quería entrar. Bueno, aquí voy a poner que el punto P, esperen que voy a hacer así, para que se pueda ver mejor. Profe, la H sería la distancia que hay del eje X al punto o al eje X subprima. No, la distancia que hay, esperen, vamos a hacer, eso es lo que quería hacerle. Vamos a hacer ahí. Este valor lo voy a llamar H y este valor ahí, ese lo voy a llamar K. ¿Está bien? Por eso le quería poner acá entre paréntesis las coordenadas del punto P, para que se vea bien. A ver. Pero H, ¿qué sería, profe? La distancia que hay desde dónde hasta dónde. Deme 2 segundos. Bueno. Vamos a hacer así. Estela, me parece que había dicho que es la distancia que existe entre el 0 y el 6 sería en el eje de las X. Espere. Lo que pasa es que yo no quiero, deme 2 segundos, porque cuando yo tomé el punto P, en realidad este punto está, cuando yo lo tomé acá, le puse P, pero tendría que ser O en el diagrama original. Ahora me arrepentí, tendría que ser acá, llamarse O, porque cuando yo coloco P, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a cambiar solamente O nada más. Espere. Si no, no lo va a entender. Entonces va a ser O, vamos a hacer así, y vamos a poner, ya que está, ¿qué número le había colocado yo? Es 6, 4. 6, 4. Para que se entienda mejor, porque si no, 6, 4. Entonces aquí sería O igual a 6, 4. Muy bien. Perfecto. Pero no le voy a llamar O. Le voy a llamar O'. A ver si lo toma ahí. Perfecto. Ahora sí. Entonces, voy a hacer así. Un punto que sea el 0, 4. Ahí está. Y otro punto, pero no lo quiero llamar a ver, bueno, lo tomo como A. Y un punto B que se llame, y este le voy a llamar 6, 0. 6, 0. Bien, entonces, si yo voy acá, recta, que pasa por 2 puntos, tic, tic, ahí tengo un eje. Y recta que pasa por un punto tengo, tic, y ahí otro eje. Bueno, entonces esta recta
Le voy a cambiar y le voy a colocar un color rojo. Bien. Y a esta que está acá también. Y le voy a poner color rojo. Bueno, ahí está lo que habíamos hecho. Perfecto. Entonces esto es lo que voy a ahora, mejor que lo que está acá. Bien. Bien. Vamos a volver a hacer así. Esperen, ahora se me ocurrió otra cosa. Aquí mismo. Aquí voy a considerar un punto P cualquiera. Y ese punto, a ver, lo puedo llamar 10, 8. Ahora sí. Esto le viene bien a ustedes porque saben qué es lo que tienen que hacer cuando tienen que demostrar esto. Bien. Y lo ponemos ahí. Listo. Para que los que recién ingresaron, lo que estamos viendo es traslación de ejes coordenados. Entonces, yo tengo el sistema de coordenadas original, que está el centro en O, 0, 0. Entonces, este eje se traslada, hay una traslación, el eje Y en forma paralela y el eje X en forma paralela. ¿Hasta qué punto? En vez de O, a un punto O'. ¿Está? A ese punto O', ahora sí, va a tener coordenadas X' y va a tener coordenadas Y'. Entonces, vamos a hacer así, que mejor de lo que estaba haciendo yo recién. Entonces van a tener coordenadas X'. Bien. Ahí está. Entonces acá va a ser las coordenadas de O' son X', que lo voy a poner con minúscula. Ahí está, X'. Y, bien, y aquí, ahí, las coordenadas de este van a ser Y'. Perfecto, ¿se entendió ahí? Entonces, el origen, el sistema inicial, tiene el centro en 0, 0. Se traslada, el centro se traslada a O', que tiene como coordenadas X' y tiene como coordenadas Y'. Bien, acá tenemos este punto. Este punto P, que es un punto cualquiera del plano, va a tener dos referencias. Una referencia según el eje X y otra referencia según el eje, por ejemplo, Y'. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces vamos a hacer así. Según el eje original, ahí va a ser X. Ahí va a ser X. Entonces, vamos a hacer así. Acá. Y ahí tenemos. Lo voy a poner de color negro. Bueno, entonces, copio aquí. Y pego. Entonces, las coordenadas de ese punto, que está ahí, del punto P, según el eje X, es X. Y según el eje Y, va a ser igual a Y. Ahí está.
Muy bien, ahí va a ser eso. Vamos a hacer así. Y luego, ahí. Entonces, vamos a tener que ahí, ese va a ser I. Bueno, entonces, las coordenadas del punto P, según el eje X, va a ser X. Las coordenadas del punto P, según el eje Y, es Y. Pero bueno, ¿qué pasa si yo traslado el eje, en vez de ser el original, pasa a ser rojo? Entonces, en ese caso en particular, las coordenadas del punto P, según el eje Y', va a valer H. Entonces, yo lo voy a poner acá. Ahí va a valer H. De nuevo, ¿qué es lo que es H? Es la coordenada del punto P según el eje, perdón, esto está mal, esto está al revés, según el eje X'. Ahí está, porque yo acá lo que estoy poniendo, este es el eje X' y es el eje Y'. ¿Está bien, no? Perdón. Se van a confundir así. Estas son las coordenadas de O'. El eje, le voy a poner acá. Acá tendría que haber una flecha. Profe, perdón. Sí. Me va a matar, ya lo sé. Pero hay una compañera que hace rato que está intentando ingresar y no puede. A ver. Bueno, de nuevo. De nuevo, las coordenadas del punto P según el eje X', pero no vean ese Y', porque ese Y' es la abscisa, la ordenada de O', y X' es la ordenada de O'. Y acá tengo un eje, este eje que es el eje horizontal es paralelo a este. Entonces, la coordenada del punto P según este eje que es paralelo al X es H, generalmente se expresa de esa forma. Y la ordenada se expresa con la letra K. Entonces, ahí va a ser K. Bueno, ahí va a estar K. Bueno, perfecto. Bien. Lo importante acá es saber cuáles son las coordenadas del punto P. Según el eje original, van a ser X e Y. Y según el eje desplazado van a ser H y K. Entonces ahora de aquí nosotros tenemos que determinar una ecuación. Si ustedes se fijan, la distancia entre 0 y X', o sea, esta distancia X', ¿a qué va a ser igual? Y bueno, va a ser igual. A ver, veamos. Esto es H, ¿está bien? Esto es H. Y desde ahí hasta ahí es X. Entonces quiere decir de que X' es toda la distancia X menos H. ¿Está bien? De nuevo, la distancia de ahí hasta ahí, eso que yo estoy marcando acá, es X. Todo ese segmento. ¿Este segmento cuánto vale? Este segmento vale H. Entonces, ¿cuánto vale X'? Y bueno, X' va a valer la longitud de X, que es la más grande, menos este espacio que está acá, que es H. Por lo tanto, vamos a colocar así. Vamos a poner así. Las coordenadas de la traslación son, y vamos a poner así, es un sistema, lo voy a poner como una ecuación. Bueno, de nuevo, X' igual a toda la longitud X menos H. Bueno, eso es con respecto a X'. Vamos a ver ahora qué pasa con respecto a la ordenada.
Bueno, ¿cuánto vale I'? I' es la distancia entre 0 y acá, 0 y A, esta distancia, 0 I'. ¿A qué es igual? Bueno, fíjense que tengo toda esta longitud que llega hasta ahí, que es la coordenada del punto P según el eje Y. ¿Cuánto vale? Vale I. Y según el eje desplazado, la ordenada vale K. Por lo tanto, esta distancia que ustedes ven aquí, que es la I', es igual a la I más grande menos el valor de K. Entonces, eso lo vamos a expresar acá. Entonces, I' es el valor de la I más el valor de K. Y ya tengo las ecuaciones de transformación. Y eso sería todo. Las coordenadas de la traslación son X' y Y'. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, tengo un punto, vamos a ver si en el trabajo práctico, no lo tengo en estos momentos. Bueno, vamos a ver, vamos a decir así. Yo lo voy a inventar al ejemplo. Entonces, Profe, ¿I' es I más K? I', perdón, I menos K. Menos K, está bien. Me voy a inventar un ejemplo acá. Entonces dice, calcular las coordenadas, por ejemplo, del punto P. 10, 8, esa es la posición del punto P. Referidas, por ejemplo, a un sistema, y le voy a poner acá X', Y', ahí está, que se ha trasladado, al origen, bien, y le voy a poner así, al origen 6, 4. Muy bien, listo. Este es un ejemplo de una evaluación. Calcular las coordenadas del punto P, no puedo poner aquí igual 18, referidas a un sistema X', Y', que se ha trasladado al origen O', que es 6, 4. Si ustedes se miran acá, es el mismo ejercicio que está aquí. Acá tengo el punto P. Bien, tengo el sistema de coordenadas cartesianas original. El punto P, según el sistema de coordenadas cartesianas, tiene abscisa igual a 10 y tiene una ordenada igual a 8, que es lo que yo he marcado acá. Bueno, ¿qué pasa con el sistema? El sistema se ha trasladado a 6, 4. Entonces, bueno, se traslada, fíjense que acá se ha trasladado a 6, ¿está? Y se ha trasladado a 4. Entonces, quiere decir de que el origen O' tiene 6, 4. ¿Cuáles van a ser las coordenadas del punto P según este sistema? Bueno, como ya vimos anteriormente, ustedes lo que tienen que hacer y colocan las coordenadas de traslación son, copian y pegan acá. Esas son las coordenadas de traslación. Por lo tanto, van a ser, y bueno, igual. Entonces veamos, X es 10, bien, menos H. Recuerden que H es el valor, que está acá. X, la coordenada del punto P, bien, está 10, referida al sistema y se ha ido hacia 6. Bueno, 10 menos 6. 10 menos 6, ¿cuánto es? Es igual a 4. Ya lo vamos a verificar a ver si está bien. Vamos al otro. Es Y. Bueno, el punto P tiene 10, 8. Entonces sería 8 menos. Y nos vamos a fijar el origen. Se ha trasladado a 4.
8 menos 4 es igual a 4. ¿Qué significa ahora? Significa que el punto P, este que está acá, referido al sistema trasladado, que es el rojo, tiene que ser 4, 4. Entonces, si ustedes parten de ahí, vean, 1, 2, 3, 4, o sea que es la distancia de H, que son 4. 1, 2, 3, 4, que es la distancia acá. Por lo tanto, este punto P referido al sistema rojo es 4, 4. Y es lo que me está diciendo aquí. 4, 4. El punto P referido al sistema de referencia original, ¿cuánto es? Es 10, 8. Porque acá tenemos 0, fíjese que la abscisa 10 y 8. Referido al rojo, que es el trasladado, es 4, 4. Y con eso listo. Bueno, costó la gráfica, pero esa sería la traslación. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, profe. Muy bien. Pero hay otra cosa más difícil todavía. ¿Puedo yo, por ejemplo, hay un Profe, ejemplo? perdón, pero ¿de dónde sale el 6 y el H? El 6 y la K. El H y K. No veo el 6 y el 4. Fíjese, X'. Ese sería X'. ¿Lo ve acá? Sí. Bueno, es igual a X menos H. X es la abscisa del punto P, que está ahí. Sí. Y H es la abscisa del punto del eje donde se ha trasladado, que está aquí, es 6. ¿Lo ven? ¿Está bien? Entonces, 10 menos 6 es 4. H es lo que yo acá coloqué. Bueno, veamos. Y vamos al punto I'. El punto I' es I, que vendría a ser de este que está acá. Y K es a donde se ha desplazado el punto O. ¿Lo ve? 8 menos 4 es 4. Entonces acá le da los valores de cuáles son las coordenadas X' y' del punto P. ¿Se da cuenta? Sí, sí, ahí el 6,4 sale de lo prima. Exactamente. Ya está. Ahí está. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿me pueden decir a mí otro ejemplo? A ver. Una recta, por ejemplo. Calcule la ecuación de la recta, y voy a poner una recta cualquiera. Calcule la ecuación de la recta. A ver, déjeme pensar, puede ser, vamos a hacer una fácil. Y igual, porque todavía no entramos en recta, pero vamos a ir adelantando. Me dan esa ecuación de esa recta. Y la recta, y me dicen según un sistema que se ha trasladado al centro, y le podemos poner O', a ver, una traslación que no sea muy complicada, 2, 2. Bueno, así como yo puse esta recta, puede ser también, como el punto, puede ser una recta. Entonces, veamos. Voy a ir aquí. Todo esto lo voy a eliminar. A ver, voy a eliminar esto. No, no lo voy a eliminar, lo voy a desplazar, a ver si me permite. Al punto 2, 2. 2. Y este al punto 2. Ops. Para que vean cómo se grafica. Bueno, ahí está el sistema de coordenadas original. El centro se desplaza a 2, 2. Entonces, yo voy a poner un punto P
en 2, 2. Ahí se ha trasladado el centro de desplazamiento del eje original. Para poder graficar esto... Profe, ¿es P o O'? 2, 2. Bueno, sí podemos ponerlo prima. Miren que acá no sé qué ha pasado. Yo por ahí cambio, pero bueno, vamos a ponerlo prima. 2, 2. Igual. Bueno, se ha trasladado ahí. Ahí tengo que armar el eje, entonces voy a hacer un punto A, 0, 2, solamente para poder graficar. Ahí. Y otro punto B, que también me sirve para graficar. 2, 0. Bueno. A ver. Ahí tenemos un eje que es el paralelo al eje X. Y acá tenemos otro eje que es paralelo al eje Y. Bueno, también le voy a colocar un color para poder identificarlo. Ya está. Entonces voy a dibujar la recta, que era, creo que le había dicho 5x, 5x menos 8. Justo pasa por el centro. Bueno, no importa. Ahí está. Esa es una recta y yo la quiero referir según el eje X' y prima. Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí, lo voy a pasar. Bien. Bueno, hice, no sé, fue una casualidad que pasara por el centro, ¿eh? No tendría por qué pasarlo. Yo lo elegí así y se dio así. Bueno. Entonces lo que voy a hacer acá es referir según al eje X' y prima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar las coordenadas de traslación. Tomo las coordenadas de traslación y las recuerdo, por eso las voy a colocar acá abajo. Y de aquí voy a despejar, por un lado voy a despejar Y y por el otro lado voy a dejar despejar X. Entonces, hago... Bien, X no es otra cosa que X es X' más H. X' más H. X' más H. Bien. Y por el otro lado voy a despejar Y, porque lo tengo que referir según el eje X' y prima. Bueno, entonces despejo Y va a ser Y' más K. Y' más K. Bueno, voy a continuarlo ahí para no hacerlo tan abajo. Entonces quiere decir de que X, para nuestro caso, X va a ser X' más 2, porque es el valor en donde se desplazó el centro. Y para I, entonces para I, también va a ser igual a I', ¿sí? Más 2, que es el valor donde se desplazó el centro. Bueno,
¿Y qué hago con todo esto? Bueno, esto lo utilizo para reemplazarlo en la expresión de la ecuación, de esta ecuación que está acá. Voy a la ecuación, entonces digo, y ya lo sabemos cuánto es y' más 2. Y' más 2, por un lado. Y luego 5 por... Ay, que a ver. 5 por... Y en vez de x es x' más 2. X' más 2. Ahí está. ¿Y qué más me queda? Y bueno, acá le tengo que restar 8. Bueno, como tengo que dejar una expresión similar a la que me dieron, y igual a 5x menos 8, voy a despejar y'. Entonces, para despejar y', vamos a ver. Y puedo hacer luego propiedad distributiva. Voy a hacer propiedad distributiva. Entonces me va a quedar así. Y' más 2, voy a hacer eso primero. Propiedad distributiva, 5x' y más 10. Muy bien. Y ahora, entonces, y' igual a 5x' más 10 menos 8. Muy bien, entonces y' igual a 5x' más 2. Y esa que ustedes ven ahí, esperen, no, acá Es más 0. Me faltó algo porque el más 2 que quedó acá, me lo jugué al truco. Claro, porque es más Menos. Más 10, menos 8, menos 2. Exacto. Menos 8 menos 2, o sea que me queda y' y acá 0. Bien, entonces esa es la ecuación de la recta según el eje que ha sido trasladado al punto 0, 0. Y fíjense que está bien, porque si nos vamos adelantando, vamos a ir acá. Según el eje XY, este va a pasar por menos 8, que es la ordenada al origen. Se va a pasar por ahí, según el eje XY. Pero fíjense que si yo lo tomo según el eje X' y', pasa por el origen. Por lo tanto, quiere decir de que la ordenada al origen es igual a 0. Entonces, quiere decir de que esto está bien. Y es de pendiente 5. Bueno, ya vamos a ver cómo se hace para calcular la pendiente. Entonces, cuando yo quiero, entonces, referir cualquier figura, por ejemplo, en este caso una recta, según un eje trasladado, entonces lo que tengo que hacer es eso, es a partir de las coordenadas de traslación, despejar los valores de x y para que queden en función de x' e y'. Bueno, vamos a ver ahora algo más complicado, que es rotación de ejes. Rotación de ejes según un ángulo dado. También voy a tener que remarla con respecto a la gráfica. Rotación de ejes según un ángulo dado. Por ahí uno se confunde porque las gráficas... bueno, veamos. ¿Qué es lo que tendría que ser? A ver, ¿hay alguien que quiere ingresar? ¿No? Bueno. Voy a trabajar con lo voy a refrescar para borrar todo eso que está ahí. Veamos, lo que voy a hacer es, nuevamente, este es un sistema de coordenadas XY. Lo que hicimos recién es trasladar en forma paralela la ordenada y el eje de las ordenadas y en forma paralela el eje de las abscisas. Pero puede ocurrir que en vez de una traslación haya una rotación. Entonces, para ver una rotación, a nosotros nos tienen que dar un ángulo de rotación, un ángulo determinado. Entonces, vamos a suponer, a ver,
Vamos a suponer que vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar, qué sé yo, 2 puntos. Puede ser el 3, 3. 3, 3, ahí está. Y el otro puede ser también, pero para no hacerlo tan, vamos a hacer punto B, que puede ser de -4, 4. Bueno, y luego voy a considerar el O, que es el centro, 0, 0. Entonces voy a ir aquí. Y aquí voy a tener un eje. Ese es el eje Y que ha sido rotado. Y ahí voy a tener otro eje, que ese es el eje X que ha sufrido una rotación. Entonces, como hice anteriormente, les voy a dar un color para diferenciarlo. Ahí este, y luego a este que está acá. Bueno, y voy a suponer, como en el otro caso, que yo tengo un punto P, y a ver, para que sea más cómodo para trabajar, lo puedo llamar 3, 8. A ver. Punto P. Profe, el eje que pasa por el punto A sería el eje X. El eje X'. X'. Eje X', porque el X es el original, el normal. Digamos, el original es el eje X y el eje Y. Cuando se han desplazado, cuando se han rotado, son ejes auxiliares, X' e Y'. Y yo tengo un punto P, ¿lo ven? Punto P. Para que no se confunda con este, en realidad SA y SB son las referencias. Es más, lo puedo sacar de acá, para que no salgan en el gráfico. Fíjense que yo lo he rotado a un determinado ángulo. Este eje tiene que ser perpendicular al anterior, ¿ah? Entonces, para que no salga el A y el B, lo saqué de ahí. Y solamente me interesa a mí el punto P y la rotación del ángulo. Bueno. Bien. Entonces, este eje es el eje X'. Ese eje es el eje Y'. Este eje es el eje X, este eje es el eje Y. O sea que ha sufrido una rotación. ¿De cuánto es la rotación? Y bueno, vamos a empezar a marcar. Profe, usted borró el A y el B, pero ¿cómo nosotros sabemos o lo hacemos así? No, y usted acá tiene que armar un ángulo cualquiera y trazarlo en forma perpendicular. Bien, ese ángulo cualquiera lo elijo yo para armar los ejes o si no se lo dan, sí. Bien. Si no se lo dan, si yo le digo demuéstremelo, utilice el ángulo que quiera. En realidad no me interesa el ángulo. Entonces, esperen, esto está mal. Le voy a empezar a poner cosas aquí. Y lo primero que voy a poner es el ángulo que ha girado. Ha girado un ángulo tita. A ver, un ángulo tita. ¿Y ese ángulo tita en dónde está? Bueno, ese es el ángulo tita. Ahí. ¿Ah? Es decir, entre el eje X y el eje X' se ha formado ahí un ángulo tita, que es el ángulo de rotación. Bueno, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, primero, el punto P tiene dos coordenadas, coordenadas X y coordenada Y, igual que el anterior. Y eso lo vamos a determinar aquí.
Entonces, según el eje X, tiene un X aquí, ahí. Es muy similar al anterior, con la única diferencia de que en vez de una traslación, hay una rotación. O sea, desde ahí hasta ahí, vamos a hacer así. Ahí sería X. X. Muy bien. Entonces, luego tengo el eje, la ordenada de P, ese que está ahí. Bueno. Y ahí tenemos I. Perfecto. Bueno, ahora, según, vamos a ver, lo que voy a hacer inicialmente es unir desde el centro O hasta el punto P. Lo voy a unir y lo voy a unir. Es decir, desde aquí voy a hacer una línea, voy a tener una línea, un segmento mejor, desde acá hasta el punto P. Bueno, y esa distancia, la voy a poner también en línea de puntos, la voy a llamar R, puedo llamarlo como quiera, pero lo voy a llamar R de radio. Esa distancia se llama R minúscula, R de radio. Bueno, pero también el punto P va a tener dos coordenadas. Va a tener según el eje X' y según el eje Y'. Entonces, va a ser así. Lo tomo de acá porque lo tengo que trasladar en forma paralela a este. Ahí. Ahí está. Bien. Profe, perdón, ¿lo puede volver a repetir esa distancia de dónde la tomó? Porque justo se No, cortó y no no. escuché bien. Esta es la distancia que existe entre el punto P y el eje X, nada más. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser paralela a este eje. O sea, no se puede, no puedo tomar cualquier eje, cualquier distancia. ¿Entiende? Es la distancia que está acá perpendicular al eje prima, perdón, X prima. ¿Sí? O sea, la distancia entre P, digamos, la abscisa del punto P según el eje X prima, tiene un valor que lo voy a llamar X prima. Es decir, aquí, según el eje ahí, este va a ser X prima. Ahí está. Y luego tendrá una ordenada según el eje Y'. ¿Está? O sea, este es X'. Que también sería este, pero lo voy a marcar acá. Así como hice con respecto al eje X y con respecto al eje Y, tendrá también un X' y un Y. Lo voy a hacer sobre esto, aunque en realidad es este segmento que está ahí. Es decir, para que vean qué es lo que voy a hacer. Si voy a tomar sobre esto, como tiene que ser paralelo, ahí,
Ahí. Bien. Ahí está. Entonces, bien. Bueno, este punto que ustedes ven ahí va a ser I'. Ese punto, I'. Bien. Y ahora vamos a trabajar sobre esto. Resumen de lo que hice. Resumen. Tengo un sistema de coordenadas cartesianas X, Y. Tengo un punto P que está en el primer cuadrante. El punto P va a tener coordenadas X e Y. Lo que yo hago ahora, el eje X lo giro un ángulo θ. Al girar un ángulo θ, también va a girar el ángulo Y un ángulo θ. ¿Sí? Gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, ahora el punto P va a tener también, así como tiene coordenadas con respecto al eje X y con respecto al eje Y, va a tener dos coordenadas con respecto al eje X' y con respecto al eje Y'. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Sabiendo las coordenadas del punto P respecto a las coordenadas original, determinar cuáles son las coordenadas del punto P si el eje ha rotado un ángulo θ cualquiera que está aquí determinado. Muy bien. Para ello, ¿qué hice yo? Hice algo auxiliar. Tracé una recta que va desde 0 hasta P y que lo voy a llamar recta R, una recta R cualquiera. Ahora bien, esta recta R tiene un ángulo respecto al eje X. Ese ángulo, a ver cómo lo puedo marcar. Déjenme ver. A ver si puedo hacer un arco. Este está medio difícil hacer un arco. A ver. Lo podemos trabajar con esto, como una curva pequeña. Bueno, lo voy a poner ahí y de aquí le voy a hacer así. Ups. No. Voy a insertar, perdón ahí. Lo voy a levantar un poquito acá. Lo voy a tomar de acá nada más. Y ahí. Entonces esto lo voy a llamar. Lo voy a llamar. A ver qué me da acá. Un ángulo phi, pero no lo tenemos ahí. Vamos a colocar ángulo phi, pero quiero que sea un phi mayúscula. A ver, vamos a las letras griegas. Aquí está. Beta, profe, ¿o no? No, porque lo quiero hacer como tienen ustedes en los apuntes, cosa de que coincida. Entonces, vamos a ver. Lo que quiero es marcar que sea phi, ahí, que sea el ángulo. Esto pasa que no tengo muchas herramientas acá, a ver. No tengo muchas, es medio tosco esto para hacer. Estas curvas no me... A ver, déjenme ver. Ahora no me toma todo. Pero podría tirarlo ahí.
Ahí está. Muy bien. Bien. Eso que ven en negro ustedes, eso es phi. Phi es el ángulo entre X y R. Y vamos a ver si colocamos algo parecido para tita. Parece que sí. Lo voy a traer ahí. Ahí está. Muy bien. Y luego tenemos, fíjense que hay dos ángulos. El ángulo tita es el ángulo que forma el eje X con el X'. Y el ángulo phi es el que forma, lo voy a correr de acá, es ese, es el ángulo que forma el eje X con el radio R. Pero me queda acá formado un ángulo, ahí. Entonces, ¿ese ángulo cómo será? Bueno, ese ángulo, lo voy a poner aquí. Esto lo voy a borrar. Y no va a ser otra cosa que phi menos tita. Phi menos, y tita lo tengo acá. Ahí está. Entonces, desde ahí hasta ahí va a ser phi menos tita. A ver si lo puedo marcar. Ahí está. Bien. Entonces, tita va a ser el ángulo entre X y X'. Phi va a ser el ángulo entre X y R. Y luego voy a tener phi menos tita va a ser entre X' y R. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque ahora lo que voy a tener que hacer es ciertas relaciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar acá. Vamos a ver. ¿A qué es igual? Veamos a qué es igual, fíjense, X'. X'. Que es la distancia entre 0 y esta ordenada. X' es igual al valor de R por el coseno de la diferencia de estos dos. Entonces, vamos a hacer así. En la figura se observa que, bueno, y ahí vamos a insertar, se observa que R que está ahí, es igual, no estoy diciendo X', es igual a R por el coseno de phi menos tita. Phi menos tita. Muy bien. Eso es X'. Ahora bien, hay una fórmula que es la del coseno de la diferencia de ángulos. Entonces vamos a decir así. Según las relaciones trigonométricas entre la diferencia de ángulos, se puede decir que, bueno, y ahora viene, el coseno de la diferencia, según las relaciones trigonométricas, el coseno de la diferencia de dos ángulos es otra cosa que es igual a, esto no me va a servir, lo voy a poner acá entre paréntesis. Entonces veamos, coseno de la diferencia de dos ángulos es el coseno del primero, que está aquí, por el coseno del segundo, es
tita. Bien, más el seno del primero, que está ahí, por el seno del segundo. Bueno, muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es agrupar de una forma diferente, es decir, primero, aplico la propiedad distributiva, no, puedo agrupar de la siguiente forma. Recuerden que acá, si yo multiplico R, bueno, vamos a hacer así, porque si no después voy a tener que andar explicando uno por uno. Lo que hago es propiedad distributiva, coseno de phi. Vamos a hacer así, para que sea más fácil para ustedes. Por el coseno de tita, por un lado. Y luego tengo más R, bien, más R, por el seno de phi, está, por el seno de tita. Bien. Como se puede aplicar la propiedad asociativa, voy a agrupar de la siguiente forma. Estos términos los voy a agrupar de la siguiente forma. Agrupo R por el coseno de tita por un lado y R por el seno de tita por el otro lado. ¿Se puede hacer? Sí, porque se puede asociar como uno quiere. Profe, Sí, no es un signo negativo porque ese no es la diferencia. no, porque es coseno de la diferencia. En el coseno de la diferencia acá tenemos una suma. En el seno de la diferencia tenemos una resta. ¿No? ¿Sí? Ah, sí, sí. Bueno, siguiendo con esto, ¿por qué asocié? Si tiene duda, googleelo y después me dice. ¿Por qué lo hice así? Porque si ustedes, volvamos acá al gráfico, acá tengo el ángulo phi. Este es el ángulo phi. R por el coseno de phi no es, acá tenemos R, este que está acá. Por el coseno de phi es la proyección de P sobre, perdón, es la proyección de R sobre el eje de las X. O sea, ¿qué estoy diciendo esto? Que R, que está aquí, por el coseno de phi es X. Y R por el seno de phi, es Y, porque este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, quiere decir de que a R por coseno de X yo lo puedo cambiar por X y R por el seno de phi lo puedo cambiar por Y. O sea que va a ser así. X por el coseno de tita más Y por el seno y por el seno de tita. Y ya tengo la primera relación. X' es igual a X por coseno de tita más Y por el seno de tita. Repito esto segundo, por si no se entendió. Es más, lo podemos hacer así. Para que ustedes no se pierdan. Y aquí voy a poner R por... No voy a insertar una... R por coseno de phi. Bien. Entonces, ahí y ahí. Esto es la distancia de aquí hasta aquí. R por coseno de phi. Ahí está. O sea que R por coseno de phi es este segmento. Y fíjense que este segmento es X. Ahora este.
y R por el seno de phi es esto que está acá. Pero lo voy a hacer así. Y lo voy a girar. Ahí está. Eso es R por el seno de phi. Bueno, R por coseno de phi es X y R por el seno de phi es Y. Y ahí yo ya tengo la primera relación. X' es igual a X por coseno de phi más Y por coseno de tita más Y por el seno de tita. Fíjense que el ángulo phi no aparece, porque en realidad la rotación ha sido de tita. Phi lo he utilizado porque es un ángulo auxiliar. Ahora, ¿qué pasaría con Y'? Bueno, Y', que es esta distancia, Y', es igual a R por el seno de la diferencia. Bueno, entonces todo esto lo voy a copiar para utilizarlo nada más. Y lo voy a utilizar. Entonces, Y' no es otra cosa que R por... perdón, me faltó un paso aquí. Voy a utilizar así como X' es igual a R por coseno de la diferencia, Y' es igual a R por el seno de la diferencia. Muy bien, muy bien. Y ahora, el seno de la diferencia de dos ángulos, entonces, ¿qué? Ahora vamos a hacer así. Vamos a colocar esto mismo. Según la relación trigonométrica entre la diferencia se puede decir que también es lo mismo. Entonces, ahora, el seno de la diferencia no es otra cosa que el seno de phi, acá cambia, seno de phi por el coseno de tita, cambia, acá es menos, y aquí es coseno de phi por el seno de tita. Fíjense que cambia solamente eso que está ahí. Hago exactamente lo mismo, propiedad distributiva, R por el seno de phi, por un lado, por coseno de tita, aquí va a quedar menos R por el coseno de phi. Bien, coseno de phi, por el seno de tita. Entonces ahí tenemos nuevamente agrupo y aquí entre va a estar el seno de phi y aquí vamos a tener el coseno de phi. Muy bien. Y acá dice R por coseno de phi, ¿qué es lo que era? R por seno de phi era I, o sea que acá cambia ahí, perdón, y acá es negativo. Entonces, este es I. Este es I. Y aquí lo sacamos, este es negativo, y R por coseno es el valor de X, y bueno, acá va a ser X. X. Conclusión. Conclusión. Como hicimos anteriormente, las coordenadas de la rotación son, venimos acá, las coordenadas de la rotación son, y veamos, voy a tomar esto, que esto es traslación. La rotación es otra cosa. Entonces, X', esto no va. X' es X, aquí está, esta expresión.
Bien. Y esta, bueno, sería la que está acá. Y con esto listo. Entonces ahora, ¿qué me tienen que dar? El ángulo de rotación, que sería θ. Bueno, ¿qué más me tienen que dar? Las coordenadas del punto P, que son X e Y. ¿Y qué es lo que tengo que determinar yo? Las coordenadas de X' e Y'. Profe, Veamos. ¿lo puede repetir? ¿Qué me tienen que dar? Y le tienen que dar el ángulo de rotación, le tienen que dar las coordenadas del punto P. Y hay que encontrar las coordenadas del punto P también, según los ejes rotados. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a inventar acá, vamos a decir, calcular. Calcular no, es feo calcular. Determinar, porque no estamos haciendo ningún cálculo. Determinar. Y del otro lado, aquí también, en el ejercicio anterior, le vamos a sacar calcular, porque no estamos haciendo ningún cálculo, solo lo que tenemos que hacer es determinar. Bueno, entonces vamos a poner determinar, un ejemplo, las coordenadas del punto P, y acá le voy a poner 3, 8, referidas al sistema X', que ha girado, que ha rotado, un ángulo de 45 grados. Ahí está, ese es un ejemplo. Determinar las coordenadas del punto P referidas a un sistema X', Y', que ha rotado un ángulo, y le vamos a poner así. Sí, un ángulo de 45 grados. Bueno, entonces fíjense que es este ejemplo que está acá. Acá tengo el punto P de coordenadas 3, 8. Bien. Y yo lo he girado 45 grados. ¿Cómo sé que he girado 45 grados? Porque el punto 1, 1, este punto 1, 1 o el punto 2, 2 o el punto 3, 3, o sea, me determina un ángulo de 45 grados. Y esta es la perpendicular, es el eje perpendicular al anterior. Por lo tanto, ha habido una rotación. Entonces quiere decir que yo tengo que determinar cuál es el valor de X' y cuál es el valor de Y'. ¿Está? Entonces, es fácil esto. Yo voy a tomar las coordenadas de rotación. Entonces, determino la toma de corrección. Y lo único que hago es reemplazar los valores que me han dado. Entonces, empezamos X, es 3 por el coseno de 45 grados, por un lado, 45 grados, más 8 por el seno de 45 grados por un lado. Eso por un lado. Vamos al otro. Ya lo vamos a resolver. Y aquí tengo el valor de Y, que es igual a 8 por el coseno de 45 grados. Coseno, de 45 grados. Y aquí menos X. Y X es 3 por coseno por el seno de 45 grados. Perfecto. Lo único que tengo que hacer es resolver. Estamos medio complicados. Bien. Listo. Ahora vamos a resolver esto. Que acá no entra, ahí está. 45 grados. Bueno. 45 grados, el 45 es raíz de 2
sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, vamos a hacer así. Es igual a 3. Lo voy a hacer exacto, porque no me interesa demasiado. Bueno, habría que sacarlo en forma decimal. Pero este raíz... 0,71 es. Sí, raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Más 8. Y el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Profe, ¿sí o sí hay que hacerlo así o lo podemos hacer ya con coma? No, esto es exacto. Usted hágalo exacto. Raíz de 2 sobre 2. A no ser que yo le diga algo, siempre hágalo exacto. O sea que se van a tener que aprender las relaciones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Pero este es muy fácil, el de 45 es raíz de 2 sobre 2, no hay otra. Lo que vamos a hacer ahora, dado que tenemos, y acá menos 3. Así, acá, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Sobre 2. Bueno, entonces esto igual, y lo que podemos hacer acá es, sacamos factor común raíz de 2 sobre 2. Bueno, pero acá está, es 8 más 3, ¿qué vamos a sacar? 8, 9, 10... son 8 raíz de 2 más 3 raíz de 2, 11 raíz de 2 sobre 2. Es una tontera. Raíz de 2 sobre 2. Bien, por un lado. Y por el otro lado tenemos igual. Y bueno, 8 menos 3, ¿cuánto es 8 menos 3? 5, ¿verdad? 5 raíz de 2 sobre 2. Si ustedes quieren, ahora, me lo expresan así, pero hasta entonces, las coordenadas del punto P, no lo hice en el anterior, ¿verdad? 4, 4. Bueno, entonces, las coordenadas del punto P referidas a los ejes rotados son, bien, entonces ustedes solamente ponen P igual, entre paréntesis, y va a ser este X, ponemos ahí, y tengo una, y ahí. Y ahí. Listo. Y ese es el resultado. Bien. O sea que quiere decir, si ustedes lo sacan a esto, lo multiplican por 11, tendría que dar, si todo está a escala, la longitud, ¿verdad? Tendría que dar, ¿qué cosa? La distancia desde ahí hasta ahí. Y va a ser la distancia desde ahí hasta ahí. Veamos cuál es más grande. X, fíjense que X es la más extensa, o sea que dentro de todo estamos bien. Y eso sería todo. Y con eso termina la unidad número 1 y con eso ustedes pueden resolver todo el trabajo práctico número 1. Bueno, por hoy me parece que ya está bastante listo, ¿no? Porque iba a empezar con la unidad 2, pero lo vamos a empezar presencial. Entonces acá vemos todo el desarrollo y no sé si ustedes tienen algún tipo de pregunta con respecto a esto y terminamos por hoy. ¿Alguna duda? Profe, yo después, pero la actividad 9 de la unidad 1 no la pude hacer. Bueno, pero después lo vemos, Lo vemos si les paso cómo se hace en el campus. ¿Ah?
Es decir, el punto 9 de la actividad 1. Bueno, no hay problema. ¿En el campus o en el grupo? Perdón, en el WhatsApp.